Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el día de hoy con el tema a exponer tipos de referencias bibliográficas eh, proveniente del tema de la materia taller de investigación 1, siendo alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, municipio de Jocotitlán, Estado de México. Su servidor Arturo Demetrio Bando, en conjunto con sus compañeros Froilán Flores Mejía, Eduardo Gil Arzate, Tomás Marín Sánchez y Fabián Ortiz Longinos. Bueno, pues vamos a exponer el día de hoy el tema tipo de referencias bibliográficas, como bien se mencionaba. Y bueno, vamos a dar continuación e inicio a esto. El contenido de la presentación va a constar de una pequeña introducción, de conceptos, cita bibliográfica, la definición, asimismo como los tipos de bibliografía, por último la conclusión y las referencias de donde salió la información, vaya. Entonces, como introducción, bueno, se menciona que siempre ha sido importante hacer uso ético, responsable y legal de la información que se utiliza cuando nosotros solemos referenciar o solemos citar un texto, solemos escribir algo. Es muy importante hacer este tipo de referencia. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros no referenciamos y agarramos y hacemos lo comúnmente copiar y pegar información de otro lugar, de otro lado, vaya copiada, y esta información tiene un autor que es casi siempre, bueno, estamos cometiendo plagio y esto es un delito, entonces, pues siempre se ha sugerido diferenciar porque así es más fácil localizar las ideas que han sido tomadas de otros autores. Y bueno, la fuente, y de esto va la exposición, ¿no? Si además de referenciar empleamos un estilo de cita normalizado o estandarizado a nivel mundial, nacional, bueno, pues cuando otra persona llega a leer nuestro artículo, nuestra exposición, nuestra información, pues al momento de ver nuestro citado va a ser mucho más fácil localizar la información de dónde proviene. Es uno de los puntos o de los beneficios que más nos brinda el poder referenciar o el referenciar. Bien, como conceptos claves, primero que nada tenemos el estilo bibliográfico, la cita y asimismo la referencia. Y pues se nos dice que el estilo bibliográfico pues no es más que un conjunto de normas que van a indicar la información que se ha de incluir, así como el orden en que deben representarse al citar cuando se elabora un texto y se realiza una bibliografía. Sí, así también la cita, pues nada más es la mención de forma textual de quién es la información, de dónde proviene esta información, quién es el autor y se complementa con los datos del documento al que se le hace referencia. Y tenemos también la referencia. Esto, pues nada más es más que nada el conjunto de datos, pero del autor en este caso, su fecha, su título, su editorial, su lugar, la URL, en este caso páginas, formatos. Y pues esto nada más nos describe de forma detallada el contenido del documento. Bueno, posteriormente tenemos la cita bibliográfica. Bueno, esto es una mención al texto, a una idea, a una frase ajena, a un párrafo ajeno. Entonces, tenemos que citar cuando, cuando nosotros en una investigación o en un artículo ponemos información ajena, tenemos que citar de quién es esta información, de quiénes son esas palabras o estas oraciones. Eh, Comúnmente se referencia donde aparece el nombre del autor y el año de la publicación. Ahora existen dos tipos de cita bibliográfica, está la corta, también está la larga. Y la corta pues no es más que una mención en donde la información es mínimo, máximo 40 palabras o máximo cuatro renglones. Entonces, son exactas, son breves, no es mucha información. Y se cita de la siguiente forma: se pone el apellido paterno, el año de publicación, el número de páginas. Esa es la forma corta de referenciar. También tenemos, y algo muy importante que cabe mencionar aquí, cuando hay más de tres autores en la cita,
cuando hay más de tres autores, pues, ¿qué es lo que se hace primero? Bueno, se utiliza solamente el primer apellido del primer autor, posteriormente se pone una coma, y seguido de esto se ponen las siglas et al, la línea et al, y por último el año de publicación. Esto nos va a ayudar mucho para poder abreviar hasta cierta forma todos los autores. Hay artículos, hay revistas en donde son más de 5 o 6 autores, entonces es una forma muy importante de referenciar. Ahora tenemos la cita bibliográfica extensa, y esta cita bibliográfica extensa, bueno, pues son más de 4 renglones, tiene las siguientes características que les leo a continuación. Bueno, se suprimen las comillas, se coloca todo el párrafo fuera del texto, y esto pues respetando la puntuación, escritura y orden. Por ende, también se coloca en un nuevo renglón aplicando una sangría. Posterior a esto, si se omite alguna frase o palabra de las citas, se indica con una elipse. Y bueno, en caso de insertar una frase para clarificar la cita, se usan paréntesis cuadrados, lo que comúnmente conocemos como corchetes. Ahora, hay elementos fundamentales para referenciar. En este caso, dos de ellos son las citas en el texto y las referencias bibliográficas. Las citas en el texto son las formas de referencia breve entre paréntesis dentro de un párrafo o añadida como nota a pie de página al final de un capítulo del documento, según dicta el estilo bibliográfico que estamos usando. Esto se va a ver un poco más adelante. Ahora, también están las referencias bibliográficas, una nota más extensa y ordenada alfabéticamente. Ok. Es importante mencionar que para hacer estas referencias, gracias a la tecnología, hoy en día tenemos diferentes tipos de gestores de citas bibliográficas. Y estos, bueno, pues que nos van a permitir o facilitar, pues recopilar, organizar, comentar, compartir eh, el manuscrito, bueno, la referencia bibliográfica del manuscrito que estamos leyendo. Una aplicación muy común es RipWorks, es una aplicación muy recomendada por la UNAM, pero no queda ahí, tenemos más gestores, tales como BibTeX, Javrex, EndNote, Zotero, Reference Manager, LabMetching, inclusive Word nos brinda esa opción de poder referenciar desde Word. Ahora, para poder entrar en los tipos de referencias bibliográficas, perdón, eh, cabe mencionar que hay diferentes disciplinas como las ciencias, la economía, derecho, también para los doctores, para medicina, perdón, para, en este caso, psicología. Y bueno, cada disciplina conlleva un tipo de referencia bibliográfica. Por ejemplo, ciencias lleva el estilo ACS, IP, AMS. Por ejemplo, derecho lleva el formato APA, economía, el formato que lleva es Harvard Business School, educación lleva el formato APA, humanidades lleva el formato Chicago, medicina lleva el formato Vancouver, politécnica, en este caso ingeniería, nosotros llevamos el formato IEEE y psicología el formato APA. Vamos a comenzar por explicar el formato APA. Y bueno, nos dice que APA fue desarrollado por la Asociación de Psicología Americana. Bueno, ese estilo se ha convertido en el formato de referencia para las ciencias sociales, psicología, educación, economía, etcétera. Y bueno, este estilo o este formato se utiliza en el sistema Harvard, en donde se va el autor, fecha, para las citas en el texto, y al final del documento se insertan las referencias. Y bueno, dice que actualmente las normas APA son las correspondientes a la sexta edición publicada en 2010. Ahora, el formato Chicago, primero, principalmente, como se comentó al inicio, entran todos estos tipos de referencias bibliográficas entran en un formato, y Chicago entran, en una disciplina. Chicago entra en la disciplina de historia, arte, musicología, literatura, y propone dos formas de citar las fuentes consultadas en la elaboración del trabajo académico que comúnmente hacemos. En este caso, por ejemplo, la primera forma es con notas al pie de página y una bibliografía al final del documento. Y esto pues se presenta la información completa sobre las obras consultadas, ¿no? Ahora, el formato que nos importa o es de mucho interés, IEEE, eh, el Instituto de Eléctrica y Electrónicos, enfocado a los ingenieros, perdón, se me fue la traducción. Bueno, esto es una asociación científica internacional de técnicos e ingenieros, y esto, bueno, pues se dedica a la estandarización y el desarrollo de las áreas técnicas que mejoran las nuevas tecnologías. Entonces, este formato surge que a partir del estilo de las publicaciones del propio instituto. Es importante mencionar que IEEE es una de las organizaciones más importantes hoy en día, que tiene mucho auge en ingeniería y tecnología. Entonces,
A raíz de ello surge su propia forma de citar bibliográficamente. Es el más utilizado en áreas tecnológicas y bueno, define pautas tanto como para las citas del texto y bueno, continuamos con el otro formato que es MLA, que es el estilo oficial de la Modern Language Association, mm, Lengua Moderna Asociación, y esto pues emplea fundamentalmente lingüística tales como literatura, artes y humanidades, como el estilo APA, además de un sistema para elaborar citas y referencias. Bueno, es un manual que formaliza aspectos básicos de la escritura en un trabajo académico. Ahora está también UNE-ISO, la norma UNE-ISO, pues esa es la equivalente en España a la norma internacional ISO 690-2010. Bueno, esta norma, este formato nos va a proporcionar en concreto establecer un marco general y unas directrices mínimas para la elaboración de referencias bibliográficas y citas de diversos tipos de recursos de información. Bueno, y esto pues nos va a contener instrucciones para la redacción de citas bibliográficas. Es una forma muy sencilla de referencia. Tenemos el estilo Vancouver, que bien se mencionaba para la medicina, en este caso para los doctores, y este estilo pues no es más que un conjunto de reglas, y esto para la publicación de manuscritos en el ámbito de en el ámbito de ciencias de la salud. Es conocido por el mismo nombre de su conjunto de esas normas referido a la forma de realizar referencias bibliográficas. Tenemos también el estilo CSE, anteriormente era conocido como CBE, pero pues su nombre ha cambiado, ya que en la actualidad abarca diversas ciencias. Y de estos son de uso científico, universitario, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, como conclusión, hemos llegado son los tipos de referencias que podemos ubicar, localizar. Entonces, hoy en día existen diferentes tipos o diferentes formas para realizar una cita o una referencia bibliográfica. Estos estilos pues se van a implementar según el tipo del documento del que se extraiga la información, un dato importante. ¿Por qué? Porque va a influir en el área en el que sea enfocado, ¿no? O desarrollado el documento. Entonces, como les comenté al inicio, es muy importante referenciar de forma correcta estos documentos. ¿Por qué? Porque una va a facilitar la localización de los demás lectores de dónde es proveniente la información. Y por otra parte, vamos a evitar lo que es tan conocido como plagio. Entonces, es recomendable tratar de colocar todos los elementos de la referencia y elegir el estilo apropiado para el área de conocimiento en que se quiera publicar. Entonces, sigamos referenciando, sigamos conociendo los diversos tipos de referencias que existen para poder aplicarlo en los trabajos que se van a realizar. Y muy importante, nunca dejen de referenciar, el plagio es un delito, es una de las formas más viles de realizar un trabajo, entonces no referenciemos siempre, no nos apropiemos de cosas que no son nuestras y hagamos mención del autor. Entonces, pues a continuación se muestran nuestras referencias, de dónde es prominente la información que se les expone a ustedes. Como bien se comentaba, es importante hacer la referencia de dónde viene esta información, si no imagínense, no toda una historia y una incongruencia no mostrarle las referencias. Bueno, pues un gusto estar con ustedes el día de hoy, esperando esta aportación, sea para beneficio y de su gusto. Eh, Fue de lo más breve, pero asimismo concisa para su comprensión y entendimiento. Les agradezco mucho el tiempo prestado y pues bueno amigos, hasta aquí.